En este capítulo vamos a hablar sobre la herramienta Database Reverse Engineering, a través de la cual vamos a poder acceder a bases de datos externas y que en esta versión X de GeneXus se encuentra totalmente integrada al IDE. En nuestro escenario, este proceso de ingeniería inversa significa leer la estructura de las tablas de una base de datos externa y sus relaciones, para luego poder definir todos aquellos objetos GeneXus que sean necesarios para poder representar ese mismo esquema. Esta herramienta entonces no modifica en absoluto la base de datos externa a la cual estamos accediendo, sino que simplemente lee, como hemos dicho, la estructura y las relaciones de sus tablas, pero no lee la información que está almacenada en ellas. Como hemos dicho al comienzo, esta herramienta en esta versión X de GeneXus se encuentra totalmente integrada al IDE y para esto debemos recurrir a la opción Tools de la menú bar y allí vamos a encontrar Database Reverse Engineering, como estamos viendo en esta imagen. Esto nos va a llevar a un wizard de 3 pasos que nos va a permitir completar totalmente el proceso. Y llegado a este punto vamos a tener nuestra base de conocimientos apuntando a esa base de datos externa y pronta también para acceder a ella. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una AKB de nombre Travel Agency para poder manejar la gestión de una agencia de viajes. En esta AKB entonces tenemos toda la información de líneas aéreas, de vuelos, etcétera. Y queremos que nuestra aplicación pueda acceder a tablas de una base de datos externa, por ejemplo, a tablas de clientes y de países. Vamos a ver directamente en GeneXus cómo sería completar este proceso. Estamos en nuestra AKB Travel Agency. Vamos a iniciar entonces este uso de la herramienta Database Reverse Engineering para poder acceder a las tablas Customer y Country de una base de datos externa. Vamos entonces a la opción Tools, Database Reverse Engineering y de esta forma vamos a comenzar con este wizard de 3 pasos. En esta primera pantalla del wizard debemos completar la información para poder establecer la conexión. El DBMS, en nuestro caso dejamos SQL Server, el tipo de conexión, el nombre del servidor al cual vamos a acceder, vamos a eliminar esta marca y así poder indicar usuario y contraseña para acceder a la base de datos. Y el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder. Presionamos el botón Next. Lo que debemos completar en esta etapa es la selección de los objetos. Si hacemos clic aquí, vamos a ver las tablas, ¿verdad?, que están dentro de esta base de datos a la cual queremos acceder. Nuestra intención es acceder a las tablas Country y Customer. Observemos estos botones. El botón Add Related nos va a permitir agregar automáticamente todas las tablas que estén en relación N a 1 con las tablas que hayamos seleccionado. En cuanto al botón Save Selection, nos va a permitir salvar la selección que hayamos realizado para que luego podamos fácilmente aplicarla en otra ejecución a través del botón Load Selection. Continuando con nuestro ejemplo, entonces seleccionamos las tablas Country y Customer y pasamos esta selección. Vamos a utilizar este botón que estoy marcando porque si utilizáramos este botón de aquí estaremos pasando en realidad las 3 tablas, ¿verdad? Y nosotros solamente queremos seleccionar las 2 tablas que están marcadas. Debemos ahora avanzar en este wizard y presionar el botón Next. Es en este momento donde va a comenzar el proceso de ingeniería inversa, donde nuestra herramienta va a evaluar las relaciones entre las tablas que hemos seleccionado y va a definir los objetos GeneXus que sean necesarios. Presionamos entonces el botón Next. Observemos estos 3 tags.
Report, Settings y Rules. Este reporte que estamos viendo nos muestra los objetos creados durante el proceso de ingeniería inversa. Los data views, las transacciones y las tablas. ¿Por qué aparece Country 2 y Customer 2? Bueno, porque en nuestra KB original Travel Agency tenemos ya una tabla de clientes y de países. Si en este proceso de creación de los objetos hubiese ocurrido algún error, los correspondientes mensajes aparecerían desplegados en esta ventana de la derecha. A modo de referencia, algunos de estos mensajes que podrían aparecer en caso de detectarse algún error son los siguientes. El mensaje "The table doesn't have a primary key" aparece cuando la tabla externa no posee una clave primaria definida. Y en este caso la herramienta va a crear el data view, pero no va a crear la correspondiente transacción. El mensaje "The attribute is auto-numbered and was chosen as primary key" aparece cuando la tabla externa no posee clave primaria definida, pero sí posee un atributo autonumerado. En este caso, automáticamente se selecciona este atributo como clave primaria. Luego, el mensaje "The type is not supported" aparece cuando la tabla externa contiene algún atributo con un tipo de datos que automáticamente no corresponde con ningún tipo de datos de GeneXus. Bien, vamos a pasar ahora al tab Settings. La opción Generate Transactions tiene el valor True por defecto, y esto significa que se van a generar las transacciones con la estructura de cada una de las tablas a importar. En caso de indicar el valor False, solamente se van a estar creando los data views. La opción Identify Multilevel Transactions tiene el valor False por defecto. Y esto significa que por defecto toda tabla a ser importada va a definir una transacción y diferentes data views. Las transacciones generadas entonces van a ser de un solo nivel. En caso de indicar el valor True, entonces se van a buscar patrones de subordinación para poder definir transacciones de más de un nivel. La opción Generate Schema tiene el valor True por defecto, y esto significa que la información del esquema de la tabla se almacena en la propiedad Schema del correspondiente data view. La opción Naming Rule tiene tres posibles valores. El valor Prefix Only When Needed es el valor por defecto, y esto implica que, basado en la definición de integridad referencial de la base de datos, la herramienta automáticamente va a agregar un prefijo a aquellos atributos que sean necesarios para evitar conflictos. El valor Prefix Always implica que siempre se va a estar agregando un prefijo a los atributos con el nombre de la tabla, y se van a estar definiendo también los correspondientes grupos de subtipos para mantener las relaciones entre las tablas. Luego, el valor Same Name, Same Thing implica que si dos tablas tienen el mismo atributo, pero no hay definidos entre ellas ningún tipo de control de integridad referencial, entonces se van a considerar como tablas relacionadas. La opción Names Separator refiere a que si es necesario agregar un prefijo a un atributo, entonces se va a utilizar el separador aquí indicado. La opción Data Store tiene el valor Default por defecto, y esto significa que todos los data views van a pertenecer al Data Store por defecto. A través de esta opción es posible indicar otro Data Store o inclusive definir uno nuevo. La siguiente opción Folder nos permite indicar la carpeta donde van a ser consolidados los nuevos objetos en la KB. La siguiente opción, Use Database Descriptions, admite el valor True o False, siendo el valor True por defecto. Y esto significa que la descripción de los atributos va a ser cargada desde la base de datos hacia la propiedad Description Attribute. En caso de indicarse el valor False, entonces la descripción de los atributos va a ser igual a los nombres de los atributos. La opción Generate Views as Transactions tiene el valor False por defecto.
De indicarse el valor true, estaríamos diciendo que se permita seleccionar un atributo llave para las vistas y así crear un objeto de tipo transacción asociado a esa vista. Y finalmente la opción Backup Model Before Consolidate tiene el valor true por defecto. Y esto implica que antes de que se realice la consolidación, se va a estar creando un backup. De indicar aquí el valor false, este backup no se va a crear. Vamos a ver ahora el tab Rules. Existen 4 tipos de reglas. La regla Rename, Replace, Change Type y Add Relation. Vamos a comenzar por la regla Rename. Esta regla nos va a permitir renombrar todo lo referente a una tabla, atributo o índice con el nuevo nombre que se determine. El alcance de esta regla va a depender de lo que indiquemos en Object Type. Si por ejemplo aquí indicamos el nombre de la tabla, entonces el alcance de esta regla aplicará solamente a esa tabla. La regla Replace nos va a permitir reemplazar todas las ocurrencias del string que indiquemos en toReplace con lo indicado en Replace With, siempre según los nombres que se encuentren dentro del alcance que se defina para la regla. La regla Change Type nos va a permitir cambiar el tipo de datos de un atributo. A través de los parámetros TableName y AttributeName vamos a poder determinar el alcance de esta regla. Y finalmente, la regla Add Relation nos va a permitir establecer una relación entre dos tablas que automáticamente la herramienta no puede determinar. Es importante tener claro que esta información no afecta en absoluto a la base de datos real. Estos botones Save y Load que vemos aquí nos van a permitir respectivamente salvar o recuperar definiciones de reglas que hayamos hecho. Bien, siguiendo ahora con nuestro ejemplo, vamos a renombrar todas las ocurrencias de Customer 2 como Flight Customer. ¿Por qué Customer 2? Porque recordemos que en nuestra KB original Travel Agency ya tenemos una tabla Customer. Vamos entonces a utilizar la regla Rename. Vamos a indicar aquí Customer 2 y aquí Flight Customer. Definida la regla, presionamos el botón Finish. Y hemos finalizado el proceso. Verifiquemos, por ejemplo, en las tablas que tenemos la tabla Country, que ya la teníamos en nuestra KB, y tenemos la nueva tabla Country 2. Lo mismo sucede con Customer, que ya la teníamos en nuestra KB, pero como le hemos aplicado la regla Rename, ahora en lugar de Customer 2 tenemos Flight Customer. De esta forma hemos visto el funcionamiento de la herramienta Database Reverse Engineering integrada al IDE de GeneXus X.